Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en 97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato. 89.1 Tierra Campesina, Jocolí, Lavalle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3 88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén. 93.3 La Pujante, Lavalle. 106.3 en la Algarrobal, Las Heras. 97.9 La Leñera, Potrerillos. Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén. 88.9 La Paquita, Uspallata. Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden. Buenos días a toda la audiencia del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Estamos arrancando con nuestra parte de la cadena popular de la memoria, desde acá, desde la Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1 del dial, participando con nuestros hermanos del resto del colectivo de medios comunitarios de Cuyo de este recuerdo del 24 de marzo. En este caso nosotros desde la Mosquitera vamos a entrar con un tema que nos atrapa mucho, porque tiene que ver con nuestra identidad de Bermejo, ¿sí? Bermejo es un lugar que está lleno de artistas, artesanos. Por eso nosotros queríamos tomar desde acá de la Mosquitera el vínculo que hay entre la dictadura y el arte, la cultura, el teatro. Pero no estoy solo. Ya vamos a ir presentando a todos los integrantes de la mesa. Bueno, por ahora a la que voy a presentar es a mi compañera, Gaby Fioqueta. Hola, Gaby. Hola, Tato, ¿cómo estás? Buenos días ahí a la audiencia. Y la idea un poco también era compartir y preguntarles a Mariu Carreras y Ernesto Suárez, que están acá en el estudio con nosotros, qué sucedía con el teatro antes de la dictadura, ¿no? Buen ¿Quién día, empieza? primero. Buenos días. Buenos días. Primero las damas, dice el dicho. Así dicen. Bueno, vamos a empezar entonces. Antes de la dictadura, antes del 76, digamos, parte de todo este proceso de devastación empezó antes del 76, pero el golpe de Estado fue el 24 de marzo del 76. Antes, Mendoza siempre se ha caracterizado por tener mucha producción teatral. En el interior, en esa época, había muchos grupos, y también en la ciudad, muchos grupos. Yo empecé a participar desde chica y mis primeras actuaciones, digamos, fue con Gladys Ravalle y Ernesto y Arnold, Cristóbal Arnold, donde fui tomando más claramente lo que pasaba, donde fui creciendo más, fue trabajando precisamente con Ernesto Suárez, ¿no? Por un tipo de teatro que nos acercaba directamente a la comunidad. Así, haciendo una breve reseña para poder explicarme, en el 73 nos vamos a Buenos Aires a vivir, un poco con la idea de triunfar, con Osvaldo Swing y un compañero, Víctor Hugo Ríos. Nos vamos con ellos, cada uno toma un rumbo. Yo quedo con Osvaldo trabajando en el Teatro Pairó, trabajando de limpieza para poder pagarnos el estudio en el Pairó, y todo lo que había era una tremenda efervescencia, ¿no? Era un movimiento extraordinario, donde uno, por la edad, yo tenía 23 años, se iba incluyendo muy naturalmente. Entonces el teatro formaba parte de la vida cotidiana. Íbamos y veníamos a las villas de Buenos Aires, hasta que un día nos quedamos a vivir en una villa. Ya ahí estábamos militando políticamente en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Es decir, yo relaciono toda esa parte de predictadura con un movimiento enorme de conciencia, de evolución, de una velocidad que tenía la vida, de una intensidad que tenía la vida. Regreso a Mendoza, formo pareja con Rubén Bravo y empezamos a trabajar para formar la Asociación Argentina de Actores, que hasta ese momento no existía en Mendoza. Habían habido algunos intentos, una cosa así, es decir, porque nos empieza a golpear muy fuerte, y esto está relacionado con un grupo de compañeros, con Ernesto, nos empieza a resonar muy fuertemente vernos como actrices y actores, pero como trabajadores. Eso era un cambio muy rotundo, porque no éramos ya, ni seríamos nunca más los bufones del rey, digamos, los que trabajaban por amor al arte, los que trabajaban para que los aplaudieran, los que iban a triunfar en algún lugar, Buenos Aires primero, Hollywood después. Es decir, se acabó. Éramos trabajadores y estábamos inmersos en distintos espacios comunitarios. El tiempo previo a la dictadura fue un tiempo de una enorme riqueza, de propuestas constantes, de aprendizaje rapidísimo, de intensidad de vida, de nuevas formas de trabajo, de descubrir, de olvidar algunas cosas y tomar otras como reales. Para plantarnos, y ahí cuando nos plantamos, fue justamente cuando todo empezó a ser sumamente duro, ¿no? Sumamente difícil. Pero plantarnos desde, a ver, yo soy una actriz y soy una trabajadora, yo voy a trabajar de esto, yo voy a comer de esto, voy a pagar mis facturas de esto. Entonces, el sindicato tiene que existir como el de cualquier trabajador, y paso a otra categoría. Ese pasaje fue un pasaje de conciencia y de organización. ¿Cómo marcan las épocas, ¿no? Diferentes, me quedé pensando en eso del caminito, y plantarse como trabajador, que para hoy para muchos actores, para muchos artistas es normal, ¿no? Y también nos acompaña el Ernesto Suárez, otro bermejino, que también se le deben estar moviendo algunas cosas adentro. ¿Cómo era la cuestión antes del golpe? Y un poco ahora escuchándole a la Mariú, que fuimos compañeros un tiempo largo, montamos laburo con el Bache Butini y como decía, y el teatro popular, la lectura de los comediantes, de los farsantes medievales que trabajaban en las calles, conocimiento sobre la comedia del arte. Empezaba a movilizar ese teatro independiente, cerrado, interesante, que en Mendoza existía y mucho, y en Buenos Aires más todavía, en Fray Mocho y un montón de grupos míticos. En Mendoza el TNT, que le pusieron la bomba, el Cristóbal con la Gladys, que eran unos luchadores del teatro independiente. Y nosotros, como creo que nos abrimos con Mariú, por ejemplo, estuvimos cerca, nos abrimos, ella se fue. El Rubén era un tipo que yo lo quería mucho, un tipo que charlamos poco, intensa y simpáticamente, porque nos reíamos mucho, que fue el que abrió ese camino hacia el profesionalismo, pero también fue un tipo de teatro popular y de teatro afuera de las salas. Yo un poco como que sin pensar mucho en peronismo, no peronismo, en izquierda o en derecha, donde no había militado en la universidad ni en ningún lado, de pronto me sentí arrastrado por ese movimiento increíble, esperanzador, que era de tanto teatro, ¿para qué? Ya Augusto Boal nos pisaba los talones, desde Brasil, como el chileno, ¿cómo se llama? Jodorowsky, Olitín. El otro, el más popular, ¿cómo se llama? Bueno,
Ya América Latina ya se escuchaba el nombre del Teatro La Candelaria así de lejos, se escuchaba el TEC de Cali de lejos, ya escuchabas ruidos vos, como que se movía toda América. Y el Cono Sur el que más se movió. Ya el Teatro del Galpón pasó a ser líder intelectual nuestro en la distancia y un lugar mítico para algún día llegar a conocer. Y yo monté Fuente Ovejuna con 30 y tantos actores ahí en cultura hispánica. Y ya dije, bueno, este tema es un tema de la gente que se enoja y voltea a los tiranos. Y ya estás metido en la política. Ya había dejado de ser el teatro independiente. Yo respeto mucho a Cosa y a todos esos autores de Buenos Aires, pero me da cuenta que lo nuestro pasaba por contar lo que pasaba alrededor tuyo, para que la gente viera ese espejo que modifica. Y ahí agarré la rama del teatro popular, y un día con un grupo de compañeros, que Mario había sido compañero nuestra del grupo Arlequín, damos el Aristides Vargas, el Chicho Vargas, el Flaco París, la Maricha de Rosa, un montón de gente muy valiosa y muy linda que nos acompañó a Mario y a mí con el Bachi en nuestro primer éxito junto, que fue La Farsa de Patelem. Fuimos a un barrio un día a hacer una función, el barrio Virgen del Valle, y ya la gente me enroló a mí en como que tenía que hacer un teatro contando cosas. De ahí. Yo dije, estoy haciendo una obra para niños, y estoy haciendo una obra de los medieval francesa del siglo XIV, del siglo XIII, y me dice uno de los hermanos Prado, me dice, ¿por qué no hacer algo de acá a contar esto que ha pasado, este aluvión que hubo? Y me tocaron la oreja. Y yo me di cuenta con el tiempo, quizá en ese momento no lo madurás, ¿no? Muchas cosas que no macerás, porque tenés 20 y tantos años, te querés llevar la vida por delante, y el teatro, como decía Mario, querés vivir para el teatro, casi más que del teatro, ¿no? Porque en el TNT, me acuerdo cuando fui a hablar al TNT, que trabajé un tiempo con ellos, el Carlitos Howe me dice, ¿querés hacer teatro? Man, ahí agarró una escoba y ponete a barrer. Yo se lo he dicho lo mismo a un montón de actores. Empecé a barrer porque esto no lo mantiene el aire, este lugar. Bueno, y ahí la gente ahí se quedó charlando conmigo, y ahí estaba un movimiento que para mí pudo cambiar el rumbo del peronismo, que era el peronismo de base. Un peronismo formado por gente, estudiantes y laburantes, que tenían una ideología media empírica en alguna medida, no partida de lo intelectual, de lo que pasaba en Rusia o en Cuba, sino de lo que pasaba a su alrededor, a rescatar la parte evística del peronismo, que era el peronismo de base. Y esta gente estaba organizada y organizadísima en el barrio, un grupo de música, tenían un equipo de fútbol, y nos propusieron montar el aluvión, en un aluvión que hubo en Mendoza muy fuerte. Y ya nos integramos con la Malicha, con el Chicho, el Flaco París, nos integramos en el barrio y montamos el aluvión. Y el aluvión fue un quilombo. ¿Cómo es? Bonader era el periodista, ¿cómo es? Tan copado del diario Los Andes. Bonardel lo fue a ver en el estreno, la montamos ahí contando la injusticia, usamos ya lo que sabíamos de Brecht para quebrar todo el tiempo con cuadros, con música, con decirle a la gente, la gente empezó a hacer catarsis, empezaba como en los radioteatros, que yo venía del radioteatro un poco también, trabajé con Servando Juárez, empezaron a tirarle piedras a la Malicha de Rosa, que era la visitadora social, que les decía, ustedes tienen que cambiarse de este barrio, les decía a ellos, porque acaba de haber un día un aluvión, ¿a dónde se iban a ir? No tenían, la Maricha era cagada a piedrazo, y el Flaco París, que hacía de ministro, lo recontraputeaban, la gente le hizo una catarsis, pero me di cuenta que esa catarsis era tan brechtiana como algún día tiene que haber soñado Brecht. Es decir, que la gente se diera cuenta que era una representación, y a la vez que esos tipos eran los malos de la película, y tomar conciencia que era una representación y no una cuestión solamente catárquica. Y había surgido en mí, sin conocerlo, el mismo teatro que hacían muchos grupos después cuando salí del país, muchos grupos latinoamericanos, sin haberlos visto nunca, hermanados por un aullido que yo digo, parece que sonó por toda América Latina, este grito de Chávez, sonó años antes por toda América del Sur, porque realmente fue una explosión, y de golpe me vi envuelto en esto. Los estudiantes tomaron la escuela de teatro, que estaba entre otros el Fito Suden, el Mario Ruarte, el Trozo. Estudiantes tomaron con la Bermúdez, la Liliana, el Marín, el Chicho Marín y la Liliana Moreno, tomaron la escuela de teatro y pusieron un cartel que decía en la puerta, me acuerdo el primer día que me invitaron a una charla,
Yo hacía 6 años que hacía teatro, 7. Había un cartel que decía: el arte será una herramienta de liberación o no será nada. Y yo entré y me dice: ¿querés que eso sea una herramienta de liberación? Metete a director de la escuela. Le dije: están en pedo. Fue mi primera expresión. Y después vino el Carlitos Owen, el Maximiliano Mayano, no, el Carlitos Owen, con el, no me acuerdo si era el Forné, 4 o 5 vinieron a mi casa, me dijeron que aceptara, yo no quería aceptar, no me sentía en condiciones de aceptar. Pedagógicamente nunca había estudiado teatro más que con el Pepe Chaveta, marxistas si los hay, si los había, el padre de Eliana Bodoc, marxista, que venía de Fray Mocho, Buenos Aires, había hecho teatro en Rosario. Y como que acepté la escuela y al año estábamos con David Blanco, con un montón de gente querida y alguna desaparecida, como el David, que murió también. Para mí el David lo mató el proceso, o sea, que murió años después del corazón, pero lo mató la angustia que tuvo en todos esos juicios. El negro, la cárcel, como al Chicho Vargas, otro compañero del grupo que la pagó, nosotros con el exilio, que tratamos de transformar toda esa efervescencia, hacerla nuestra. O sea, no era intelectual el análisis. Yo venía a hacer una obra con Fernando Lorenzo, que era más gorila que King Kong, pero con una sensibilidad intelectual y una cultura. Y yo me veía escuchándolo calladito y decía: yo por este lado no voy, pero por este otro sí, por este no voy, pero por este sí. O sea, seleccionando lo que me tiraba el barrio, que era mi barrio. La Mario también vivía en la secta, pero era la mamá era barrial y el papá era de barrio. O sea, éramos gente de barrio. Y nos tocó por ese lado, mucho más que por el intelecto, nos tocó por ese lado, por la sensibilidad de tu vecino y del barrio querido. Y bueno, y para mí eso era el peronismo de base, esa intuición de saber que se podía respirar otro viento. Y después eso, la escuela salió a la calle, yo agarré la dirección, la escuela salió a la calle y hacíamos, yo siempre cuento esta anécdota que es graciosa, cuando hacíamos La cola del perro con el Chicho Vargas, el Aristides Vargas, el Flaco París, el David Blanco, el Gordo Rosas. Era una historia de un perro que el dueño no le dejaba mover la cola, que estaba basado en un cuento de Denevi. Entonces la había escrito el Chicho y hacíamos esta obra, y en una parte después usamos otra que se llama Revolución en América Latina de Boal, que fuimos a abrir encuentro entre ellos en Córdoba. Y ahí fue una cosa impresionante porque nosotros cuando hacíamos esta obra, al último quemamos una bandera yanqui, éramos muy sugerentes. Yo digo, cuando entraron los milicos a mi casa después del exilio, tienen que haber encontrado como 10 banderas que habían empezado que yo era pro yanqui, por eso. Era la escenografía. No, como que fue eso para mí. Yo venía de un barrio, me asomé al teatro y me quedé ahí, ya me arrastró, no lo intelectualicé nunca, no había militado nunca en nada, y de pronto me dejé llevar por el entorno y las conversaciones de los que yo más quería, y de pronto hemos envuelto en ese cambio, ¿no? Ese cambio que antes del golpe, ese cambio que creo que llegamos a producir, porque no al pedo nos consideraban enemigos públicos, como a Rubén, como a un montón de compañeros, como a Mariú, a un montón de compañeros, con nosotros lo que hacíamos los teatros popular. Claro. Entonces, indudablemente, les tocamos el orto, siendo unos jóvenes imberbes, diría el muchacho, le tocamos el orto a también yo digo que a un teatro, en alguna medida, no sé si la palabra que no suene hiriente, ¿no? Pero aculturizante, la medida que nosotros, que parecía que los éxitos de Buenos Aires teníamos que repetirlos acá. Y el peronismo de base plantea que la base tenía que surgir la cosa. Está bien, ahí estamos. ¿Cómo las épocas, la historia, qué es lo que pasaba antes? Porque, claro, pareciera ser que la historia empezó en un momento y que antes, y somos herederos de eso, o sea, cosas, lo que está diciendo el Ernesto, el teatro popular, el ser actor como un oficio, el ser artista como un oficio. En este caso estamos hablando con 2 actores, pero también lo podemos extender hacia los músicos. Les propongo ahora que vayamos a escuchar un temita musical, le ponemos un poquito de música a esta parte de la cadena y ya seguimos con Mariú Carreras y Ernesto Suárez en esta cadena popular de la memoria.
Bien, ahora queríamos meternos, o sea, decíamos hace un rato, hacíamos el raconto y el repaso de lo que había sido el teatro antes de la dictadura. Y la dictadura golpeó, nombrábamos un montón de compañeros que ya no están, compañeros se tuvieron que ir, algunos no pudieron volver, otros volvieron como el Ernesto, pero digamos, todo ese movimiento que había lo golpearon fuertísimo, ¿no? Evidentemente, corroborando lo que decía el Ernesto recién, le habían tocado el culo. Pero después vino el 83, vino Alfonsín, la democracia, y el teatro sigue hasta el día de hoy. ¿Cómo ven el teatro en particular, o la cultura en general, después de haber transitado todo ese camino tan nefasto? ¿Cómo quedó para el pueblo argentino la cultura, el teatro sobre todo? La maestra. No. Bueno, a mí me gustaría verlo a esto como plantearlo como en crisis, ¿no? Que creo que cuando está en crisis algo es porque está luchando por sí, luchando por no, luchando por vivir, luchando por morir. A mí no me gusta el partes de esta última etapa de un teatro prolijo, de un teatro que tiene esto y esto y esto, que tiene todos los elementos, que puede... Es decir, no me gusta porque a lo mejor yo quedo, o porque creo mucho en un teatro independiente, como el que hablaba Ernesto, en un teatro donde sus integrantes puedan plantear lo que quieran plantear, lo que tengan que plantear, lo que sea una necesidad. Creo que el arte parte de la necesidad del alma de decir algo, de contactar al otro con algo. Eso a veces es una denuncia, a veces no pasa porque, bueno, vienen las vacaciones de invierno, tenemos que hacer una obra para niños para que todos se entretengan. Eso es parte de lo que muchas veces uno tiene que hacer como actor porque es un trabajador. Pero hay otra profundidad en eso. Y a veces en esa profundidad ha habido, para mí, y yo no quiero ser crítica de mis propios compañeros y compañeras de teatro, porque creo que cada uno hace como puede el camino. Yo lo hago como puedo, no pienso en sacarme 10, ni 5, ni nada. Lo hago como puedo. Pero hay veces que ciertas cosas han hecho que el teatro quede como cómodo. Yo, a aquella etapa que nosotros vivimos antes de la dictadura, era un teatro militante, un teatro con muchísima vitalidad. Y a veces lo he visto un poco perdido, un poco acomodado a circunstancias. No estoy diciendo de todos, no estoy generalizando, porque es feo, nunca me ha gustado hacer una cosa así. Yo creo que el teatro es más rico, y cada uno de nosotros es más rico, cuando es más genuino, cuando por ahí a lo mejor lamentablemente no tiene tanta ayuda, pero puede luchar. Y los grupos que han tenido que luchar por sus ayudas, han tenido que luchar para tener su sala, han tenido que luchar para tener su luz, su iluminación, son aquellos que siguen diciendo cosas. Y otros han quedado sin aprovechar en la totalidad los elementos que como artista tenés que poner en juego. Para mí el arte es ese espacio donde se manifiesta lo más natural, genuino, el grito real o la risa real, sin ningún tipo de afeites. Yo lo escuché una vuelta al Ernesto diciendo esto y a mí eso me quedó muy grabado. Se puede obviar la escenografía, se puede obviar todo. Lo que no se puede obviar es el actor y el público. Y entonces ahí hay un compromiso enorme con ese otro que viene a jugar con vos.
hay un compromiso enorme en lo que yo tengo para decirle, en cómo se lo voy a decir, en que se lo voy a decir porque a lo mejor descubrí algo que si me lo dejo, caigo en un egoísmo feo. Tengo que poder entregárselo, compartirlo, y si eso tiene el riesgo de que después el director de cultura no me salude o no me dé un subsidio, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo no me debo a esas personas, yo me debo a ese que vino a jugar conmigo. Increíble. ¿Y Ernesto? Me he quedado sin palabras. Eso lo dificulta. No he visto perdí en árbol. ¿Qué quiere que le diga? Me voy escuchando a Mariú y digo, claro, cada uno tiene su biografía, ¿no? Su historia. Yo conozco la lucha de Mariú, como ella conocerá la lucha mía. Que tienen muchas cosas opuestas, obviamente, opuestas, distintas, pero no opuestas. Una persona que siempre he admirado es ella, y ella tiene que decirme ahora delante de todos que también. Siempre. No, yo, si no me dicen a mí. Mirá, el sistema en que vivimos, este sistema de que vivimos siempre, yo pienso que por ahí somos eternos adolescentes en la medida de la protesta, o sea, ¿no? Cada vez es más consciente y más coherente, o intenta ser más coherente, y a veces te meten un montón de trampas en el camino, ¿no? Por ejemplo, como yo me dije, no voy a nombrar a nadie, pero me saqué una vez, me dieron una abogada en la legislatura, y después yo dije una declaración media violenta contra un gobernador, y después el gobernador, la secretaria, me habló y le dije, poneme con el señor gobernador. Le dije, lo mandé a la mierda, y vos te sacás la foto conmigo, después querés que yo diga lo que vos querés que diga. Vos sacaste la foto conmigo, me diste un premio, un reconocimiento a mí por mi laburo, o para quedar bien vos. Y me dice, bueno, nada, le corté el teléfono, o sea, porque a veces vos de ese reconocimiento o eso que vos ganás, a lo mejor ganás un espacio más grande para poder vivir del teatro, no solamente para el teatro, y no tener que caer en otras trampas. Yo hago humor, trabajo en un bar, trabajo en la calle, trabajo en como yo digo siempre, la beca Videla, gran hijo, una gran puta, no se dio cuenta que me abrió el camino hacia América Latina, yo que pensaba que Europa era el centro cultural. Él era más ideólogo que todos nosotros, porque el tipo me dice, no, este muchacho tiene que irse a América del Sur para verlo, para traer sus ideas para acá. Y yo aprendí ahí, me di cuenta ahí que había hecho teatro comunitario después que lo hice con el barrio, con el aluvión. Y como digo, como siempre me corrió más la acción que el libro, ¿no? Me le va ganando como por dos cabezas la acción al libro. Otra historia que a mí me conmocionó mucho fue cuando llegué, como que de pronto te estaban convirtiendo en exiliado, como si fueras exiliado es un título. Y entonces, desgraciadamente, compañeros nuestros que han sido exiliados por esos políticos han usado mucho tiempo eso, y otros no lo han usado, lo han peleado, que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, y un día yo en la Valle estaba dando una charla ahí con unos viejos en la Laguna de Rosario sobre el exilio, que me dijeron que hablara sobre el exilio, fuimos ahí, estamos tocando la guitarra con otros, y yo conté lo del exilio, y un viejo dice, yo también estuve exiliado, y le cagaron de risa a todos los otros viejos, ¿no? ¿Dónde estuviste exiliado vos, Isidro? ¿Dónde estuviste exiliado vos? Yo estuve exiliado en Maipú. Y era un chiste, todos se cagaron de risa. Entonces le dije, ¿por qué no dejan que cuente el exilio de él? Cuando empezó a contarlo, era tan fuerte, más fuerte que el exilio mío. Y él contó, a esa noche, que cuando estábamos ahí, dice, yo llevaba como 3 años exiliado, con la época de los militares. Allá dice, que nosotros estábamos cagados de hambre acá, me fui a trabajar en una finca en Maipú. Y una noche estábamos regando, estábamos de barro hasta la rodilla, y le digo a mi compadre, le dejé la zapa, le dejo la zapa, la entregué la mañana, compadre, y yo me vuelvo a la Valle. Y el otro le dijo, ¿cómo se vuelve a decir? O sea, ya no hay nada. Y él le contestó una frase que él la puede haber querido escribir un montón de ideólogos, de políticos, y que no le va a salir nunca como le salió a él. Dice, por eso me voy, porque allá no hay nada. Y yo monté el laburo al Isidro con toda la gente de ahí.
Y fue una hermosa experiencia montar esa obra. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, desde La Mosquitera los abrazamos a todo el resto de Mendoza a través del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y nos vamos escuchando un poquito de música como es costumbre en la radio. Y seguimos para adelante, no le vamos a aflojar ni un tranco de pollo y seguimos música y después sigue esta cadena popular por la memoria. Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo. Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en 97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato. 89.1 Tierra Campesina, Jocolí, Lavalle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, 89.3. 88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén. 93.3 La Pujante, Lavalle. 106.3 en la Algarrobal, Las Heras. 97.9 La Leñera, Potrerillos. Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén. 88.9 La Paquita, Uspallata. Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me